Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Bueno, a ver, hola Juan Carlos, Alejandra, Fermín, Yolanda, Norma, Lacmi, feliz cumpleaños, por otra parte, para Lacmi, Sandra, Soco, Noel, Gloria, Niurka, maravillosa como siempre, y por ahí está, creo que David. Bueno. Hoy vamos a tener una conferencia especial eh, que tiene que ver con la incertidumbre que a veces tenemos los homeópatas, ¿no? Cuando estudiamos un remedio, tenemos que aplicar la ley del universo de la recursividad, es decir, terminar de verlo y volver a verlo, terminar de verlo y volver a verlo y volver a verlo y volver a verlo. Y necesariamente hacemos comparaciones. Ah, es parecido a tal, pero tiene tal. Es parecido a este otro, pero le falta esto. Y por esa comparación de lo que le falta, lo que tiene y demás, vamos por ahí descubriendo una nueva figura, a la que después llamamos tal remedio. Bueno, en este aspecto, quizás lo más fácil es distinguir esa figura en el tramado de otra para poder comprenderla. Y para eso tenemos que ir a lo simple, es decir, a ver el centro de la cuestión, para darnos cuenta cómo es la orquesta de síntomas que nos quieren decir. Por eso que siempre uno aprende un remedio nuevo cuando lo emparenta con otro remedio conocido, ¿no? Esos son los remedios, entre comillas, nuevos, mejor conocidos, ¿no? Bueno, y hoy tenemos a Ana Juan, que ustedes la conocen, esta excelente profesora de la universidad, que también es profesora de la Academia Homeopática de Barcelona, una investigadora de muchos temas y nos va a traer esta imagen, cómo descubrir uno en el otro, ¿no? ¿Cuándo pensar en el otro cuando uno tiene una imagen de un medicamento muy conocido, en este caso la famosa pulsatilla, ¿no? Así que bueno, Ana, bienvenida. Vamos a iniciar esto, que va a ser también como una charla, donde va a haber interpolaciones, preguntas, etcétera, y la vamos a ir llevando en este nuevo estilo que queremos crear acá en la universidad, que es más dinámico. Así que bueno, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos, gracias por estar. Y bueno, les quería contar una historia clínica a través de la cual hace reciente, no muy, hace muchos años, eh, entendí realmente al remedio ciclado, ¿no? Más allá de saber cosas de él, entenderlo propiamente. Y como siempre es a través de errores y de aprendizaje, ¿no? Entonces, hace 20 años, 21 ahora, en el año 2002, llegó a la consulta una paciente de 36 años, una mujer de 36 años, alta, muy linda, delgada, así, con la cara pálida, los ojos verdes, morena, de pelo, muy elegante, muy quietita, ¿no? Muy linda. Entonces se presentó, es una mujer que tenía en ese momento 36 años, una hija de 5 años, que estaba separada de su ex esposo desde hacía un año. Entonces, bueno, evidentemente he reducido las cosas para poder contarlas, porque entonces en la primera consulta me dice, he tenido muchos conflictos durante este año con su exmarido, acosos, amenazas, bueno. También los últimos 3 meses había sufrido un cambio en el lugar de trabajo con más responsabilidad. No me he atrevido a decirle a mi jefe que no soy capaz de hacer lo que me pide. No soy una inútil, pero estoy atascada y no puedo avanzar.
Yo me infravaloro muchísimo de siempre y a menudo pienso que los demás son mejores que yo. Lo peor que estoy viviendo, me dice, es el acoso y la malicia por parte de mi exmarido. Me crea angustia y me crea miedo. Otra cosa que este año descubrió que la hacía sufrir mucho es que por primera vez, dice, me di cuenta de que el dinero se acaba. Nunca me preocupó por temas de dinero, ahora no me falta, pero me obsesiona el pensar que quizás no vaya a ser autosuficiente. Estoy descuidando mi alimentación y mi higiene. Había perdido 10 kilos en este último año. Dice, ahora soy un caos en todos los aspectos. Fumo 20 cigarrillos por día, engaño a todos diciendo que estoy bien, solo quiero que llegue la noche para meterme en la cama, me siento sin fuerzas, quiero estar acostada en mi cama todo el día. En ese momento estaba tomando antidepresivos y ansiolíticos. Entonces, hablando un poco más, me dice, de niña siempre aplicada, con pocas amigas, tímida, introvertida y padre muy dictatorial. A los 21 años conoce a su ex marido y al año se casó. Volqué todo mi afecto en él porque lo que yo más quería era una familia. Durante los 14 años de casada lo di todo en la relación, a pesar de sus múltiples infidelidades. Me doy cuenta de que mi ex fue una muy mala elección, pero aún así me siento culpable, como si hubiera podido hacer más por salvar esa relación, ¿no? Eso es, en resumen, lo más importante y lo único que me explicó en esa primera visita. Y en cuanto a generales y locales, pues aversión a la cebolla, transpiración axilar y en cara se hace calor, tampoco nada. Me siento mejor en verano con el calor, pero aguanto bien el frío. Nada más, ¿eh? Eso es lo más importante de esa primera visita. Por supuesto, tomé 6 síntomas en ese momento, que era ansiedad, como si no hubiera cumplido su deber. En mente hay un síntoma que es cama, desea permanecer en la cama, lo tomé también. Otro síntoma que tomé es una delusion, que es imaginaciones de que ha descuidado su deber. Otro síntoma que tomé es el temor a la pobreza, la pena silenciosa y la aversión a las cebollas. 6 síntomas. Eso lo tomé hace 20 años, en el 2002, y por supuesto 5 de estas 6 síntomas lo cubren aurum y pulsatilla, ¿vale? Luego ya 4 de estos 6 síntomas lo cubre fósforos, arsénicum, y luego ya viene un montón, ¿no? Entonces, para mí fue fácil en ese momento y le prescribí pulsatilla, ¿cómo no? Le di pulsatilla 18 LM en plus y le di 2 tomas por semana. A las 6 semanas vuelve, me dice, estoy mejor, físicamente había recuperado ya algo de peso. En el trabajo, la tarea que tengo que hacer no me gusta, pero la hago. Con la hija me siento mejor. Durante las vacaciones, he coincidido vacaciones de verano, el tiempo que la niña estuvo con su padre, noté mucho la soledad e hice un esfuerzo por verme con las amistades. Continúa la sensación de infravaloración frente a los demás y el gran esfuerzo que hace para disimularlo. Por supuesto, los conflictos con el exmarido persistían, cosa que la hace sentir triste, enfadada y también culposa. Bueno, pensé, no vamos mal, vamos a seguir, ni bien ni mal, vamos a seguir. Pulsatilla 21 LM, le di 3 meses en plus, seguimos con la 24 LM, 3 meses en plus, y ya cuando llevaba 7 meses de tratamiento, una de las visitas registradas es, me siento más fuerte, más positiva, había dejado de fumar hacía un mes, había iniciado la relación con un compañero nuevo en el trabajo. Cuando nos comunicamos por email no hay problema, pero cuando lo tengo delante, como me gusta tanto, me bloqueo y apenas hablo. Con el exmarido sigue igual, aún me hace daño, me desmonta cuando me agobia tanto, es un obsesivo, sigue con sus amenazas, tanto económicas como de quitarle a la niña. Bueno, realmente una situación fea y conflictiva. Fue a juicio contra el ex para los acuerdos del divorcio. Dice, fue una situación muy violenta, que lo llevé lo mejor que pude, pero esa tarde, al volver a casa, empecé a sentirme mal, con sensación de vértigo, todo daba vueltas. Si me cerraba los ojos era peor. Me asusté porque estaba sola con la niña y fue mejorando poco a poco en unas 2 horas. A la mañana siguiente
se despierta y tomé la determinación de cortar todo vínculo con mi ex. Y a partir de ahí solo iba a permitir la comunicación a través de nuestros abogados. Bueno, mi caso le hice ese vértigo y yo seguí con la pulsatilla 30L. 3 meses más, en Plus también, vuelve y me dice, me siento bien, descanso mejor, continúo con el trabajo y con esa nueva relación afectiva, estaba mejor. Con la psiquiatra había empezado ya a bajar la medicación alopática y se sentía muy bien y muy estable. No volvió más a la consulta, pero ojo, es de esas pacientes que no vuelven más, pero yo sabía de ella a través de nuevos pacientes que me iban llegando porque ella los recomendaba. O sea que, ¿no? Esas cosas que... Y ahí me quedé pues tan tranquila, pensando que Pulsatilla pues lo había hecho pues, muy bien, ¿no? Con calma y bueno, pues dándole lo que necesitaba en ese momento, que era estabilidad y ya está. Bueno, y así pasan 20 años, y vuelve el año pasado a la consulta, me buscó y en el 2022 vuelve otra vez, que fue una alegría porque está igual de hermosa, la verdad es una mujer muy hermosa. Bueno, ahora en ese momento, el año pasado, ya estaba con 56 años, soltera, no tenía ninguna relación, su hija de 25 años ya independizada con su novio, y me cuenta, bueno, si estoy aquí es porque ya no estoy tan bien, me dice, he tenido 2 años muy difíciles, actualmente trabaja como asistente comercial internacional, es una tarea muy estresante, y el problema es que en el lugar de trabajo tiene 2 compañeras que la maltratan, ¿no? Han estado 4 meses, por ejemplo, sin hablarle, ha recibido críticas, burlas, groserías, dice, son absolutamente tóxicas. Empecé sintiéndome mal, pensando que quizás yo había provocado esta situación, hasta que meses después me di cuenta que se comportaban igual con otros compañeros, ¿no? De trabajo. Dice, yo no los devuelvo ni una de sus groserías. Tampoco dejo que noten lo mucho que me afecta su comportamiento. Intento fingir que no me afecta y las ignoro. Pero me afecta. Me noto más espesa en el trabajo y pongo toda mi energía en no cometer errores, ¿no? No lo hablé con dicen, yo no lo hablé esto con mis superiores porque me da vergüenza, no soy de explicar mis cosas a nadie. Me siento triste, dolida y a veces siento rabia. No he podido llorar y me siento sola porque en el fondo no puedo explicar lo que me pasa a nadie, ¿no? Además, hace 6 meses, 6 meses antes de esta segunda consulta, el padre murió, falleció de repente, y eso me afectó mucho porque no pude decirle adiós. Ahora me siento agotada, como si hubiera perdido toda la fuerza. Solo deseo que sea de noche para meterme en la cama. Otra vez lo mismo. Echo de menos reírme, divertirme y me dice, estoy como marchitada, pero tampoco busco amistades para salir. Me siento mejor si hago deporte. Hace unos años empezó a correr, a hacer footing. Ahí sí me siento mejor en general. Y le pregunté respecto a su divorcio, que quedó ahí en los confines del tiempo. Me dice, fue muy conflictivo y además de separarse, recuerda que tuvo que pasar el proceso de acompañar a su hija cuando era adolescente con la decepción con su padre. Pues claro, igual que se comportó con ella, se comportó con la hija. O sea, dice, nunca más volví a verlo ni a hablar con él. Se mantuvo firme a la promesa que se hizo 20 años antes. Y esto es lo que pude sacar. Entonces, yo yo soy una mujer analógica, tengo mis historias todas en papel, yo escribo a mano, entonces, bueno, pues la cosa se va acumulando con los años y mi norma es paciente que no viene en los últimos 5 años, saco la historia de la consulta y tengo los archivadores en casa y lo guardo en casa, ¿no? O sea, tengo historias de hace 20 años y 30 no, 26 la primera. Pero si o han fallecido o ya no vienen en los últimos 5 años, lo guardo todo en casa. Entonces le dije, mira, no te voy a medicar ahora, déjame unos días, voy a recuperar tu historia y a partir de ahí, porque ella me decía, ¿me vas a dar pulsatilla? ¿Me vas a dar pulsatilla? Ella se acordaba de esto. Y yo digo, bueno, déjame un poquito ver y, por supuesto, pues nos volvemos a ver en unos días y hablamos. Bueno, el tema es que yo recuperé la primera historia, la primera vez, y vi que, que había cosas muy importantes y muy constantes, ¿no?
Entonces, ¿qué vi? Pues yo vi que, y lo anoté en el estudio, ¿no? Que en el desequilibrio, que suele aparecer en las situaciones de sentirse acosada, ¿no? Ya sea por el marido, ya sea por las compañeras estas, vemos que ella de entrada se siente culpable, ¿no? Se reprocha a sí mismo por si ha podido provocar la situación o bien si hubiera podido hacer mejor las cosas para que no sucedieran. Otra cosa es que no expresa lo que le pasa, o por vergüenza o porque no sabe hacerlo, ni a otros, pero es que tampoco a ella misma, porque ni siquiera puede llorar, ¿no? Aparece el embotamiento mental, ese miedo a no poder hacer bien su trabajo, a cometer errores. Eso ya pasó en la primera vez que vino y pasa otra vez ahora. Se siente agotada, debilitada, y otra cosa es lo mismo es ese deseo de estar en la cama, ¿no? De hecho, es deseo de estar sola en un lugar tranquilo, ¿no? Entonces, ¿qué aparece aquí en el estudio de hace 20 años y después, ¿no? 20 años después. Pues aparece para definir, ¿no? ¿Qué es lo que le pasaba a este paciente? Pues aparece la culpa, con esa sensación de si ha hecho algo mal, ese deseo de estar tranquilo en un lugar solo, estar solo en un lugar tranquilo, dile cama, dile lo que quieras, el embotamiento mental, esa inseguridad, la fatiga, y todo eso, todo teñido por una tristeza que no puede ni expresar ni tampoco llorar. Entonces eso, después del estudio de ver las cosas desde 20 años con la perspectiva y la repetición, uno dice, hombre, tan pulsatilla, esto no parece que sea, ¿no? Entonces tomé 5 síntomas que fueron la ilusión de que ha descuidado su deber, que no lo ha hecho bien, la tristeza con el llanto imposible. El tercer síntoma es tristeza con aversión a la compañía y deseo de soledad. En el síntoma tristeza hay esa modalidad. La ilusión del abandono o del desamparo, ya no tomo el rubro abandono porque para mí ya lo quité, pero a veces cuando lo quiero tomar, tomo el síntoma delusion, de desamparo o abandono, es lo mismo. Tiene menos remedios, por ahí lo puedo manejar mejor, tiene 80 y pico remedios. Y luego tomé el único síntoma general que tomé, que es el esfuerzo en generalidades, el esfuerzo mejora, ejercicio, esfuerzo, mejora. Entonces, ahí sí, ahí lo vi, ahí salió la repertorización, ahí salió Ciclame. Porque hasta esta repertorización, yo ahí estaba pensando en un montón de remedios. O sea, también puede ser pulsatilla, o también puede ser un natrum, ¿no? O también puede ser, fíjate, hasta un aurum, ¿no? Puede ser. Aunque faltan cosas, pero lo que tiene, lo tiene. Entonces, con esa repertorización, vi Ciclame, ¿no? También está aurum, por supuesto, está pulsatilla, está natrum muriaticum, en esa repertorización, muchos más, evidentemente. Entonces, lo que le prescribí fue Ciclame. Ciclame europeo, 30 LM directamente, 2 tomas por semana en plus. A las 6 semanas, dice, porque yo la segunda primera visita, digamos, la segunda, ¿no? Cuando viene el paciente, la segunda visita no la cito en 2 o 3 meses, la cito en 6 semanas, más o menos, para ver cómo se está. Luego ya las visitas son más espaciadas. Pero ahí la cité a las 6 semanas y con solo, pues imagínate, 6 semanas, 2 tomas por semana del Ciclamen 30 LM, me dice, me he sentido muy bien, más extrovertida, esas son palabras suyas, más comunicativa, incluso con personas que apenas conocía de la empresa, está en una macroempresa ella. Digo más lo que pienso, yo lo apunté y dije, bueno, vamos a ver qué va pasando aquí. Fui a hablar con mis jefes, les conté el conflicto con las 2 compañeras, me sorprendió ver que ya lo sabían y me enfadé. Me enfadé porque no habían hecho nada al respecto. Ella lleva muchos meses mal con este tema. Me enfadé tanto que les di 15 días para solucionar la situación. O las reubicaban a ellas en otro espacio de la empresa o me despedía yo. Me siento más segura en el trabajo también, trabajando. Físicamente se siente mejor, menos cansada, más activa por las mañanas. Y entonces me dice, en esta primera
en este primero contacto con la 30-LM de ciclamen, me dice, voy a iniciar tratamiento con psicoterapia porque no puede ser que me cueste tanto solucionar los conflictos. Y me dice, y mucho tiene que ver con esta dificultad que tengo para explicar las cosas que me afectan. Bueno, entonces pensé, bueno, parece que se están moviendo cosas muy profundas, pero también con pulsatilla me lo parecía, ¿no? Entonces vamos a ver qué va pasando. Entonces le di la 33LM en plus. También 2 días por semana y ahí la vi en 3 meses. Aparece en la consulta, realmente si ya era bonita, aparece espectacular, con cambio de look, viene con su hija para presentármela, después de tantos años de hablarme de ella. Se encuentra bien físicamente y anímicamente. En el trabajo dice sin conflictos. Una de las compañeras la reubicaron en otro sitio y la otra la despidieron. Y lo más destacable de esta segunda consulta es que me dice, mira, soñé con mi exmarido, tenía una conversación larguísima con él, le conté muchas cosas y al final nos pudimos despedir. Eso es un sueño que ella tuvo, ¿no? Y la otra que pasó durante estos 3 meses es que, dice, fui finalmente al cementerio a ver la tumba de mi padre, no había ido desde el funeral, dice, y le expliqué cosas cotidianas de mi vida y también de mi hija, y lo hice en voz alta. Ese es el clic, ¿no? Entonces le dije, sin medicación, de momento no vamos a parar aquí, vamos a esperar a ver cómo va. La he visto un par de veces más sin medicar porque ella está realmente muy bien. O sea, ella me dice como nunca he estado, me siento bien. Y me dice, ¿este es un primo hermano de Pulsatilla? Me dice. Y yo le digo, bueno, tiene que ver, ¿no? Entonces, ahí es cuando, como siempre es a través de nuestros pacientes y nuestros errores previamente, cuando empezamos a entender o a leer el remedio que ya habíamos leído con otra óptica, ¿no? Quizás personalizándolo más, no lo sé, pero con otra óptica. Entonces, de eso me gustaría hablaros, ¿no? Ya que la vida me ha traído esta segunda oportunidad con esta paciente y me ha enseñado este ciclamen, ¿no? Me gustaría pues, que lo pudiéramos hablar y, por supuesto, si tenéis historias o cosas de ciclamen, pues lo compartimos, claro que sí. Entonces, de ciclamen, que todos sabemos, ¿no? El ciclamen, que es la violeta de los Alpes, que es el pan de cerdo, también se llama, es una flor muy delicada. Ya sabéis que el tallo sube recto, pero el botón de la flor crece escondido y es cuando está arriba que la flor sale. Bueno, es todo un tema, también es una flor como tímida y frágil, ¿no? Se acostumbra a decir que ciclamen es una pulsatilla friolenta y también una pulsatilla con aversión a la compañía. Bueno, es cierto, aunque puede ser cierto. Esto es una forma muy parcial de entender a ciclamen, muy parcial, eso es lo que me he dado cuenta ahora. Y casi que clínicamente es más parecido a otros remedios que no pulsatilla, ¿vale? Por ejemplo, anatrum, aurum, ya veremos. Con pulsatilla comparte muchos síntomas generales, por supuesto que sí. Y la sensación esta del abandono, ¿no? Del desamparo, del abandono. Pero es que el abandono de ciclamen no tiene nada que ver con el de pulsatilla. En ciclamen, la sensación de sentirse abandonada, de sentirse sola en el mundo, viene de esa interiorización con la que vive el desequilibrio. ¿Vale? No es un abandono afectivo, es un desamparo. Es diferente. Ciclamen tiene la sensación de que ha obrado mal, ¿sí? De que se ha equivocado y de que quizás hubiera podido hacer mucho más, la ilusión esa de que ha descuidado sus deberes. Vive y lo vive con tristeza, como si hubiera ocurrido una desgracia o como si hubiera cometido una mala acción. Esto lo dice Hering. O sea que este es el binomio, para mí, nuclear de ciclamen. La culpa y la tristeza. Y van juntas. ¿Vale? La culpabilidad es eso, por haber cometido errores, ¿no? Y una tristeza que no muestra, es lo que llamamos esa pena silenciosa o pena no demostrativa, que son distintos, pero que tiene las dos. Y sobre todo esa tristeza que además la vive para más Inri, con remordimientos y con autorreproches, porque se culpa de ello, ¿no? ¿Qué errores puede haber cometido Ciclán? ¿Pero qué errores? Bueno, pues parece que hay también cierta incapacidad intelectual asociada a un alto sentido del deber, es decir, es una persona hiperresponsable, concienzuda, muy laboriosa, pero hay cierto embotamiento mental.
memoria embotada, siente, bueno, confusión mental y a veces el trabajo mental le es imposible el trabajo. Y de ahí su falta de confianza. Pero la falta de confianza no es nuclear. Es a consecuencia de eso, que es diferente en otros remedios que sí es nuclear. Entonces tenemos la culpa por haber hecho como mal las cosas, con tristeza y esa sensación de sentirse como sola en el mundo también, ese desamparo. Y Ciclamen, todo ese estado lo vive con la sensación de sentirse acosado, además. Siente el mundo hostil, el entorno. Y con todo esto, ¿cómo reacciona? Pues Ken dice, desea reposar en una habitación caliente y en soledad. Eso está en todas las materias médicas. Desea reposar en una habitación caliente y en soledad. Y si pensáis bien la frase, casi que esos tres conceptos nos definen el remedio. Habitación caliente y en soledad. Soledad, porque es que tiene aversión a la compañía. Es que estar en compañía le hace mal. O vamos a decirlo de otra manera, estando solo está mejor. No busca el consuelo, no busca el afecto y no busca la compasión. Llora estando solo, si es que llora, ¿vale? Y aunque le mejora llorar estando solo, pero solo lo puede hacer en soledad. O sea, necesita la soledad. La otra cosa es la habitación. La habitación es un lugar cerrado, un lugar contenido, ¿no? Si lo pensáis bien, quizás necesita ese espacio cerrado para aliviar esta sensación de desamparo que tiene, ¿no? Cerrado para protegerse del mundo que le es hostil y que lo acosa. Y contenido porque es como expresa su tristeza, ¿no? Es hacia adentro, no muestra, no expone. O sea, el concepto de habitación ya nos habla de Ciclamen, ¿no? Y el tema de la habitación, por ejemplo, también nos habla de otros síntomas muy importantes de Ciclamen, que es aversión a salir de casa, aversión al aire libre, ¿no? Aversión al movimiento. Y ojo, el aire libre no le gusta, pero le mejora la tos y la coriza. Y el movimiento no le gusta, quiere estarse quietecito, quietecita, pero el movimiento le mejora el dolor y el malestar general. O sea que... Y caliente, habitación caliente y en soledad. Caliente, pues que nos habla de sus modalidades casi las más importantes, las generales. Es sensible al frío, sensible al aire frío, tiene agravación por baño frío, tiene aversión a la comida fría, o sea que el frío le hace mal. O sea que con esta frase, que la he leído tantas veces, ¿no? Desea estar en una habitación caliente y en soledad, casi si te pones a pensar en los conceptos, te habla del remedio y el por qué quiere estar así. ¿Y qué hace cuando está solo y ahí en soledad? ¿No? Pues está absorto, está pensativo, triste, en silencio y básicamente lo que hace es cavilar. ¿Y qué es lo que le preocupa? ¿En qué cosas cavila Ciclamen? Pues sobre todo su futuro. Tiene ansiedad por el futuro y del futuro lo que más le agobia son dos cosas. Uno es el tema económico, tiene temor a la pobreza, ¿vale? Por eso tiene la ilusión también de que cuenta dinero, de que sueña con dinero, que encuentra monedas de oro, que eso es lo que nos hace pensar mucho en pulsatilla, porque es un síntoma más que sabido, ¿no? Y el otro tema de cavilación importante en Ciclamen está relacionado sobre su futuro, es cómo va a estar en el futuro. Eso que se habla, bueno, nuestros repertorios hablan de la salvación espiritual o moral, de dudar del bienestar de su alma. Pues claro, vamos a traducirlo en palabras normales, ¿no? Es cómo, o sea, cómo voy a estar, cómo voy a poder estar bien, ¿no? ¿Cómo voy a poder estar tranquila? ¿Cómo voy a poder en el futuro? Porque con todos los reproches que se hacen, por los errores que cree que ha cometido, porque no ha hecho bien las cosas, ¿no? Y esa sensación íntima de estar como condenada, ¿no? Pues claro, tiene que ser un sufrimiento, ¿no? Pensar cómo va a estar, cómo va a poder ella estar bien en un futuro. Bueno, tanto es así que el gozo, todo motivo de gozo, a Ciclamen lo altera. Por ejemplo, tiene trastornos por gozo excesivo. Tiene un síntoma precioso de Hahnemann, que es sensación extraña de felicidad que se manifiesta como temblor en las articulaciones. Es como si no estuviera acostumbrado a ser feliz. Cuando viene algo de felicidad, le da una cierta temblor interno, ¿no?
Por ejemplo, la menstruación se acorta después de bailar, la danza produce cefalea. Podemos encontrarlo indiferente. Por eso, esta indiferencia se debe a su embotamiento mental. Es como si se comporta, dice la materia médica, como si acabara de despertar de un sueño y solo entiende la mitad de lo que le pasa de su entorno, ¿no? Es como que, ¿cómo me está pasando esto a mí, no? ¿Qué ha pasado? Esta es la... Dice, tiene pérdida de los sentidos, dice Robert. Entonces, quien no tiene sentidos comete errores de percepción. Eso ya lo sabemos. Quizá por eso siente que sus acciones son erróneas, porque no percibe bien. El paciente ciclamen es posible que no se encuentre, que no, en las visitas con un paciente realmente ciclamen, es posible que no tengamos muchos síntomas, ¿vale? Y eso es por ese interiorizarse que tiene. Cuanto peor está, pues menos síntomas vas a encontrar. Y el embotamiento cercano a la confusión, pues que parece que el paciente así puede desconectar de su entorno también, pues hace muy difícil a veces que pueda expresar síntomas claros. No es un paciente hablador, no es un paciente que te lo pone fácil. Y otra cosa más que, que hay que hablar de ciclamen, que no lo hablaremos, pero tenerlo en cuenta, son las alternancias. Es un remedio que tiene alternancias, alternancias mentales y no mentales. O sea, por ejemplo, alegría alternando con tristeza, irritabilidad alternando con alegría, embotamiento con deseos de trabajar, memoria activa alternando con debilidad de memoria. O sea, ojito con eso, porque a veces... Y también hablando de ciclamen, hay que recordar que tiene unos particulares muy vistosos, que son todo el tema de la menstruación, tiene síntomas muy claros y muy definidos, patología ocular y los vértigos de ciclamen. Que a lo mejor, si hubiera hecho mejor esa investigación hace 20 años, cuando ella ya me mostró que había tenido ese síntoma, pues igual ahí hubiera podido encontrar ciclamen, ¿no? Pero como no le di ni caso, porque pensábamos que íbamos muy bien con pulsatilla, pues ahí me equivoqué. Entonces, ¿qué pasa con ciclamen? Que es un remedio que tiene su estructura propia, o sea, es un gran policresto, te diría yo, porque tiene un montón de síntomas, pero como tiene síntomas que lo definen que son iguales a otros grandes conocidos con los que nos manejamos y con los que empezamos a estudiar y con los que hemos medicado mucho más. Entonces, tiene síntomas muy nucleares que son como pulsatilla, síntomas muy parecidos como natrium muriaticum, como aurum, como... El tema es qué estamos comparando. Por eso, el diagnóstico diferencial muchas veces lo tenemos que, antes de... Eso es una cosa que he aprendido con el tiempo, pero antes de empezar a hacer diagnósticos diferenciales de se parece a, tiene esto igual al otro, ¿no? Es con qué, en base a qué lo vamos a comparar. Porque no podemos comparar todos los síntomas. Lo comparamos con la reactividad, por ejemplo, de quiere estar solo, aversión a la compañía, reservado. Esa es su expresividad del desequilibrio. Bien, es una manera de hacerlo. Ahí vamos a encontrar a natrum, vamos a encontrar a aurum, por ejemplo, ¿no? Lo comparamos con las sensaciones que tiene más sólidas, por ejemplo, pues esa sensación de que no ha cometido errores, de que se siente acosado o abandonado. ¿Sí? Entonces ahí encontraremos otro grupo comparativo. Pero cuando son remedios que tienen muchos síntomas, el problema es, antes de empezar a comparar, es con qué lo comparamos. O sea, en base a qué lo comparamos, porque si no nos volvemos locos. Y al final acabamos perdiendo el remedio, que es lo que a mí me suele pasar. Entonces, ciclamen, después de la comparación, que podemos hablar cuatro ideas de un par de o tres de remedios que lo podemos comparar, la idea es que al final acabas, creo que he intentado acabar definiendo qué es lo que no puede faltar. Pero no que se parezca aquí o se parezca allí, o que... Sino, no, es que para dar ciclamen lo tiene que tener todo lo que... un núcleo, ¿vale? Esa es mi resolución, pero cada uno puede encontrar la que le parezca que le sea más útil. Por ejemplo, hablando de diagnósticos diferenciales, ¿no? Pues evidentemente, vamos a empezar con pulsatilla, venga, que es la más fácil. Pues es el remedio, se supone, más confundido con ciclamen, que yo ahora creo que me va a costar mucho confundirlo.
¿Por qué? Bueno, porque aunque compartan la sensación de abandono y de estar solos y la ilusión de abandonada, a ver, comparten también esta sensación de que han sido descuidados, de la falta de confianza, responsabilidad, pero es que los matices de los síntomas, los matices, son los que hacen diferente al síntoma y al remedio. Los hacen únicos y el matiz es lo que tenemos que afinar un poco más, ¿no? Porque sí, que compartan el abandono, ahora y a mí ya no me dice nada, ¿no? ¿Qué tipo de abandono? Por ejemplo, el temor a la pobreza, ¿no? El temor a la pobreza que comparte con Ciclamen, Pulsatilla, ¿no? Por eso el sueño con monedas de oro, por eso, ¿no? Bueno, pero es que Pulsatilla, más que la pobreza en sí, que aunque lo pongamos en ese rubro, lo que tiene es el temor a perder su posición, más que a no tener dinero. Y hablando de posición de Pulsatilla, ¿cuál es la posición más deseada de Pulsatilla? Pues esta es la gran diferencia con Ciclamen. Pulsatilla desea y mejora siempre estando en compañía y rodeada de afecto. Eso es lo que busca. Pulsatilla va a buscar siempre la compañía, no es ningún esfuerzo, la va a buscar, ¿eh? Porque le va a mejorar. Y hará todo lo que sea para no sentirse sola. Por ejemplo, ata sus vínculos con dulzura, con docilidad, con compasividad, con afecto y, si es menester, con comportamiento infantil. Eso también lo hace. La sociabilidad como forma de dependencia para evitar en la actualidad y en el futuro, si lo necesita, es prevenir su gran síntoma. Es como el síntoma por el cual parece pivotar todo el desequilibrio de Pulsatilla, que es el abandono afectivo. Por supuesto, las grandes características generales con Ciclamen también son diferentes, ¿no? Tiene el deseo, Pulsatilla tiene el deseo del aire libre, tiene la grabación por el calor y por el reposo, por ejemplo. O sea que, ¿en base a qué es tan parecido? ¿Por qué decimos Pulsatilla es una pulsatilla friolenta? Pues no sé qué decirte. Yo ya no lo tengo tan claro si Ciclamen es una pulsatilla friolenta. No lo sé, porque es que ni el sufrimiento en sí se parece, aunque le pongamos el mismo nombre. Otra grande diagnóstico diferencial, por supuesto, pues es natrum muriático. Pero es que, por supuesto, es el diagnóstico diferencial porque lo hacemos en base a cómo reacciona cuando está mal. Pues la versión en la compañía, la grabación por el consuelo, ¿vale? Pero es que lo más importante es lo que no comparte, que es fundamental. Natrum lo que arrastra es una frustración afectiva, ya sea real o no. Y básicamente porque sabemos que no asimila el afecto que recibe, aunque lo reciba. Y además se queda fijado en esos duelos, ¿no? En ese pasado. Y ante la frustración afectiva, pues claro, se enfada, aparece el rencor y busca estar solo y rechaza a todo el mundo. Pero es que no tiene que ver con el sufrimiento de Ciclamen, básicamente. Otro remedio maravilloso que tenéis que pensar es el Aurum Muriaticum Natronatum. No sé si tenéis experiencia en ese remedio, pero yo lo he dado 3 veces y es espectacular. Te lo das después de que te equivocas dando Aurum, te equivocas dando Natrum, y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, porque hay un remedio que se parece mucho, pero no es. Pero hablando de Ciclamen, con este remedio, el Aurum Muriaticum Natronatum, que tiene mucho de Aurum y de Muriaticum, Natrum Muriaticum, pues comparte un montón de cosas. Comparte la introversión, la reserva, la grabación por el consuelo, la aversión a la compañía, estando solo pues también mejora, la pena silenciosa, esa sensación de que es descuidado su deber, eso lo tiene este remedio también. Pero el gran núcleo de Aurum Muriaticum Natronatum es la palabra pérdida. O sea, es un gran dolido por las relaciones humanas, por terribles pérdidas afectivas. Su sentimiento de abandono viene porque ha perdido ese afecto. ¿No? Es que lo quería tener y no lo ha tenido, no, es que lo ha perdido. Y ese concepto de pérdida tiene que estar en ese remedio. Eso no nos habla mucho de Ciclamen, la verdad. En este remedio, en Aurum Muriaticum Natronatum, toda decepción o todo rechazo se vive con humillación, con cólera, por supuesto suprimida, con esa pena que no se nota, suprimido. Y tanto es así que al final, de tanto suprimir todo esto, acaba endureciendo los tejidos. Por eso acaba siendo uno de los mejores remedios para, según la literatura, para carcinomas de genitales femeninos. Pero que se va endureciendo el tejido, como el paciente.
Y Aurum también es un gran remedio que tendríamos que hacer ese diagnóstico diferencial, pero ¿por qué? Pues por otro aspecto, porque Aurum es un gran responsable en el fondo y tiene, y es un gran trabajador. Bueno, y lo conocen ustedes, el Aurum, tampoco les voy a descubrir nada, pero lo importante es que ese paciente Aurum reservado, que tampoco expresa fácilmente, que se muestra cerrado, ¿no? Comparte esa sensación de abandono. Pero ojo, el abandono de Aurum es esa sensación de no ser apreciado, de la pérdida de afecto y de aprecio de sus amigos. Es el oro. Tienen un alto sentido de la justicia, cualquier juicio sobre ellos, pues evidentemente los afecta, los hiere, pues se van volviendo cada vez tristes, inestables, con muchos cambios de humor y a la vez van desarrollando ese odio y esa rabia con el entorno. Tienen un exagerado sentido del deber, son gente muy seria, muy responsable, muy trabajadores, que les acompaña además la sensación que comparte con Ciclamen, que es la sensación que ha descuidado su deber. Y también por eso merece reproches. Entonces, cuando ese desequilibrio va progresando, con los sentimientos de depresión, de tristeza y pena, parece que toda esa rabia y todo ese resentimiento y odio se vuelven hacia adentro y la cosa acaba como acaba. Aparecen esos pensamientos constantes de suicidio. ¿Por qué? Porque solo ve oscuridad, solo ve tristeza y no lo puede resolver, ¿no? Eso no le pasa en Ciclamen, ¿vale? O al menos no de esta forma, ¿vale? O sea que la idea es, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a diferenciar si se parecen todos? No. Cuando compares, en base a qué estamos comparando. Reactividad, núcleo, ¿qué? Entonces, con Ciclamen, lo que me di cuenta es que, como decía Bronman, si hubiera una palabra que definiera 4 conceptos o 3 conceptos, sería tal palabra, ¿no? Sería el nombre del remedio, ¿no? Otra cosa que me enseñó es, cuando preguntas un síntoma, si tiene un porqué, ¿no? Ya no es un síntoma nuclear. Por ejemplo, Ciclamen, tiene falta de confianza. Pregunta, ¿por qué tiene falta de confianza? Y porque tiene embotamiento, ¿no? Embotamiento mental. Entonces, esa falta de confianza que lo tiene no es nuclear, es el embotamiento. Y ahí vas preguntando, ¿y por qué tiene embotamiento? Porque tiene tal. Y porque hasta que llegas a un punto en que ya no puedes definir más, ¿no? Por ejemplo, en pulsatillas eso es muy claro, y vas preguntando, y todo llega hasta que llega, ¿y por qué es un abandónico? Y cuando dices, ¿y por qué es abandónico? Porque es pulsatilla, ¿no? Entonces, esa es una manera que me enseñó de definir las cosas, ¿no? Entonces, para mí, los síntomas nucleares, a partir del cual se explican un montón de síntomas de Ciclamen, pero esa es mi observación, sería, la primera, la culpa, la sensación de que ha hecho algo mal. Ahí tenemos más sensaciones, ¿eh? La ilusión de que es negligente, la ilusión de que ha descuidado sus deberes, es igual. La pueden poner la que quieran. Yo puse esta, la sensación de que ha hecho algo mal. La segunda cosa que no puede faltar es la tristeza no demostrada. Póngale pena no demostrativa, pena silenciosa, pena, sí, la pena, pero con esa tristeza que no enseña al mundo. La otra es la mejoría y el deseo de soledad, ¿vale? Evidentemente, una paciente que puedes preguntar, que se siente como acosada, ¿no? Y que el mundo le parece como lo ataca, evidentemente siempre se va a sentir mejor sola o va a preferir la no compañía, digamos, ¿no? Pero es que en Ciclamen no es que aversiona a la compañía, es que mejora en soledad. Por eso lo busca en soledad. Mejora en soledad. Y La otra es la hiperresponsabilidad. si me permitís, Sí, por favor. en la soledad también está la industriosidad de La Ciclamen. industriosidad. Sí, y no se retira para estar solo, se retira y hace. Y hace. Cavila. Yo Sí. recuerdo con Jordi Dalmau en el año 83, que vino a Buenos Aires a estudiar. Jordi Dalmau fue uno de los profesores que reciclaron la Academia Homeopática de Barcelona en aquel momento, después del franquismo,
y, y se vinieron todos a estudiar a Argentina porque en ese momento vivía Pasquero, y bueno, son grandes amigos que hice en aquel momento, porque en aquel momento yo también había terminado el curso de homeopatía y trabajamos juntos en el consultorio. Y recuerdo una persona, una viejita, que estaba en el consultorio, muy tranquila, no me la había traído la familia, una mujer triste, que no hablaba, que no se comunicaba, y que estaba tejiendo, tejía todo el día. Y me decía la hija, ella da amor tejiendo, no le pidan más nada, hace tejida el pullover para esto, el pullover para el otro y demás. Bueno, y tenía todos esos aspectos de pulsatilla, como dice Ana, pero no cerraba esta soledad, porque pulsatilla desea que haya un cambio, una demostración afectiva en los demás. Por eso sueña con la moneda de oro, ¿no? Desea que le den afecto. Ciclamen no. Ciclamen tiene ese compromiso con su psiquismo, es como una estructura, tal cual lo dice Ana, con tristeza, con culpa y con una actividad interna en su cuarto. Su cuarto es su mundo, que es como su capullo en la flor, ¿no? La flor de ciclame es una flor hacia sí misma, es una flor que se retrae, ¿no es cierto? No es una flor que se abre hacia los demás, que fue exactamente lo que te dijo esta paciente, ¿no? Que ahora estoy más extrovertida, te dijo en esa palabra Sí, 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 sí. estaba anunciando la curación del ciclamen, ¿no? Decir, como si fuera una flor que te dijera, bueno, ahora me estoy abriendo, no solo a Sí, lo bueno, porque hablé con mi jefe que le dije, miren, esto no puede ser, pero me estoy abriendo, ¿no? Y fue sí, con sí, la hija a tu consultorio, ¿no? Que es una sí, cosa sí, sí, también muy, muy simbólica. Así sí. que, si estabas, cuando te interrumpí, dando los 3 o 4 datos fundamentales que si no tiene eso, el paciente no puede hacer ciclamen. No. Y creo, que para dar ciclamen lo tiene que tener todo. Es decir, no es que tenga que tener la cavilar, te decía eso que me quedaba por decir, ¿no? El cavilar, ¿no? Ese síntoma del Sí, cavilar también, son cinco ítems que tiene que tener y uno es el cavilar, sobre su futuro, ¿no? así es. Sí, porque, y los tiene que tener los cinco, porque, bueno, más o menos, pero porque si no es cuando empezamos a enredarnos. Si solo hablamos de la culpa o hablamos solo del deseo de mejoría, no, en ciclamen, porque si no siempre va a estar como oculta en esos grandes, rodeada de esos grandes remedios que ya conocemos tanto. Es Claro. así, ¿no? Vamos a abrirle la puerta. Tenemos la suerte de tener 2 maestros de materia médica que vos conocemos todos acá, y vos los conocés, por supuesto, que es Betty Cumaldi y Gustavo Cataldi. Hola. Eh, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre. Te doy la palabra, sacate ahí Ahora estás. sí, no me dejaban. Sí. ¿Cómo Me estás? dejaban, me dejaban encerrado como a Ciclamen. ¿Cómo estás? Estás encerrado en tu habitación. Mm, ¿Qué tal, Anita? Qué lindo verte y qué lindo escuchar una clase tan ¿Qué buena de tal? materia médica. ¿Qué tal, guapísimo? ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, hay un tema en Ciclamen que proviene del nombre. No Ciclos. sé si lo has tomado eso, no lo No, has hablado. No, no lo he hablado, que viene de ciclos, que es círculo. Ujú. Claro, el nombre viene de kyklos en griego, que quiere decir círculo. Justamente ese círculo en donde un poco está encerrado el paciente ciclamen, apartado y encerrado. Pero además es interesante porque ese nombre, Kyklos, alude a 3 tropismos clínicos de ciclamen. Kyklos, el griego, kyklos también significa ojo. De ahí los cíclopes que tenían el ojo en la frente. Ujú. Y el ojo es uno de los tropismos en cuanto a las indicaciones clínicas
ciclamen que ya puede llegar a tener un estrabismo desde la niñez. El otro tropismo es el vértigo, el kiklos, porque el verbo griego kikleo alude a dar vueltas. Y también en el vértigo es el otro tropismo clínico. Y el tercer tropismo clínico es el kiklos menstrual. Menstrual. Menstrual, que es uno de los es una de las frecuentes motivos de consulta de la paciente ciclamen. Que por otro lado, no fue sino hasta la experimentación en Viena, porque Hahnemann solamente experimentó en hombres ciclamen, pero no en mujeres. Mujeres fueron experimentados más tarde. Así que hay toda una temática, así que fue agregada un poquito más posteriormente, de acuerdo a las indicaciones clínicas y a la patogenesia en Viena. Recuerdo una amiga de cuando yo cursé filosofía, una compañera que ahora es una filósofa muy importante allí, que vive en Barcelona, Argentina, que se radicó en Barcelona y es una especialista en filosofía de las ciencias. Y ella era muy así, esquemática en su modo de pensar, pero tenía algunos problemas que no podía resolver con sus clínico. No sé exactamente de qué se trataba el problema, pero sabiendo que yo era homeópata, me dijo, ¿me recomendás una homeópata? Entonces se la mandé a Flor Schrager en aquel momento. Y después Flor me dijo, le di ciclamen, que era muy interesante, porque esta chica, yo la conocí en filosofía porque ella se sentaba, bueno, primer año de filosofía en la UBA, para aquel que no lo sepa, es un caos. La UBA ya es un caos, la Universidad de Buenos Aires, y la Facultad de Filosofía, las aulas en primer año estaban llenas. Entonces, entonces la gente hasta se sentaba, yo mismo me he sentado muchas veces en el piso para tomar clases, etc. Pero esta chica se sentaba, siempre iba vestida de negro, se sentaba y ponía el bolso al lado suyo para que nadie se sentara al lado. Como que ella se quería mantener a distancia de los demás. Y interesante es porque, bueno, finalmente cuando entablé una cierta relación con ella, etcétera, bueno, me dejó sentar al lado por lo menos. Así que cuando llegaba tarde tenía la suerte que tenía ella el bolso al lado y yo tenía asiento. Pero es interesante lo que me dijo ella, que no era muy creída en la homeopatía. Me dijo, ¿qué me dio esta médica después de que tomó el remedio? Porque cuando tomé el remedio empecé a ver, a escuchar al gusto mucho más. Como que vos dijiste ahí, Ana, esa pérdida de los sentidos, como que el remedio le había hecho, como ella ya estaba acostumbrada a esa pérdida de los sentidos, ya no se daba cuenta, pero que con el remedio se exacerbó todos los sentidos, que es una temática que aprovechó el doctor Schaffer para hablar de una película, La fiesta de Babette, en su clase cuando dábamos en tercer año juntos materia médica. En la fiesta de Babette, esa fiesta en esa película que se da, digamos, un personal de servidumbre de una casa que estaba muy agradecida con la gente que la tenían como ama de llaves prácticamente, y que se saca un premio, y con la plata del premio, ella da un gran banquete, por eso la fiesta de Babette, en donde es muy interesante ver cómo todos estos personajes que asisten al banquete empiezan a nuevamente recuperar el sentido de la cordialidad, de lo, digamos, de estar con otro, el sentido, la mejoría en cuanto a lo sensible, a lo sensorial. El tema de ciclamen, de alguna forma, es un tema de ciclos, de estar, digamos, encerrado en sí mismo, y no
tener tanto contacto con el exterior, por eso se lo compara tantas veces con Natrum Muriaticum, más con Natrum o con Ignatia que con Pulsatilla mismo, ¿no? Aun cuando tiene tantos síntomas, digamos, incluso ilusiones en común con Pulsatilla. Pero es como una temática así de estar encerrada en una situación que, digamos, de apartamiento del mundo. Bueno, ahora está tan de moda el síntoma ese de touch, que están en boga desde las últimas patogénesis, dará 20 años para este lado, ¿no? Pero bueno, de alguna manera está como apartada del mundo, y el remedio es interesante cómo puede traer al paciente nuevamente al mundo y al contacto con los demás. Bueno, gracias Anita, gracias Marcelo. No, espera que te tengo una preguntita para hacer también. Ese síntoma de TACH que apareció en las patogenesias hace más o menos 20 años, en las nuevas patogenesias, en todas las nuevas patogenesias, los que estudiamos decíamos, bueno, pero ¿cómo puede ser que aparezca este síntoma siempre? Bueno, después apareció la pandemia y nos pusimos todos de TACH obligadamente, ¿no? Esto habla de ese orden, ¿no? Que era la pregunta que le quiero hacer a Catal, a lo que tenemos a mano, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque yo todavía no lo puedo comprender. ¿Cuál es el conocimiento que tenían los antiguos para ponerle el nombre a una sustancia que después la homeopatía va a revelar características tan sustanciales que tienen que ver con el nombre? Es que para los antiguos el nombre estaba más, estaba en las cosas. Ahí hay una... En el conocimiento. Sí, hay una conocida novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que alude al tema, a la gran temática de la nominación. Claro. Que como de de lo que llamaban los universales, que es un problema de la filosofía. Y el tema de la nominación, quién da el nombre y qué tiene, digamos, qué correspondencia tiene el nombre con la esencialidad de la cosa. Entonces, el nombre, hay un poema que ahí habla Eco, que es de Borges, y Borges habla de que antes los nombres estaban en las cosas, ahora tenemos los nombres aislados. Sí. Como que en la modernidad, digamos, la humanidad cortó con un proceso en donde antes las palabras, los nombres estaban más vinculados con las cosas en sí, como que no podía esta flor ser otra más que llamarse ciclamen, digamos, ¿no? Así es, así es. Eso coincide con las literaturas también religiosas. En el Antiguo Testamento, cuando Jehová le dice a Adán, le presenta las cosas para que les ponga nombre. Primero las conoce y después le pone el nombre, ¿no? Entonces el nombre está asociado al conocimiento, es un patrón de identidad muy fuerte que, como dice Cataldi, la modernidad sobre todo la ha desnudado, ha desprovisto a las cosas de sus nombres. Anita, ¿qué más querés decir? Está por ahí Betty Cumaldi, me gustaría si quiere que levante la mano. Mira, tienes razón, Hahnemann ya escribió sobre ciclamen, pero apuntó solo 5 síntomas propios. Claro. Los otros 100 y pico, 20 y pico primeros, junto con él, eran de colaboradores suyos. Y es verdad que eran solo con varones, ¿vale? Sí, pero claro, es verdad. Al principio eran solo varones y Hahnemann tenemos solo 5, aportó solo 5 síntomas. ¿Sí? Y sin embargo es un remedio, perdón, sin embargo es un remedio que aparentemente es más bien femenino en cuanto a las indicaciones clínicas, ¿no? Sí. Pero salvando las cuestiones de género en donde no me voy a meter, pero pareciera como que, porque además tiene toda esta temática de la ilusión de estar embarazada,
esa sensación y esa temática de lo maternal. En la guía INCAFO de plantas iberoamericanas, que Schaffer me regaló alguna vez, en el lenguaje de las flores, ciclamen quiere decir espíritu maternal. Algo que evidentemente pareciera como que en enfermedad no existe, pero hay toda una temática de lo maternal y, por ejemplo, hay un síntoma que siempre menciona Schaffer cuando habla de ciclamen, que es el vértigo en el destete. El niño tiene vértigo en el destete. Una, digamos, temprana anuncio del abandono o la separación, etcétera, que tiene con respecto al otro. Y bueno, tanto como la diarrea por destete de China, etcétera. Hay un tema muy interesante que trataste, Ana, que es cuál es el valor que le damos a los rubros, ¿no? Es decir, a los síntomas. Los síntomas tienen valor en la totalidad de los síntomas. No tienen valor por sí mismos. Por sí mismos no significan mucho. Significan algo cuando entran a jugar parte de la dinámica de los síntomas. Por eso cuando bien dijiste el abandono, sí, los remedios, hay muchos remedios que pueden tener abandono, pero son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la dinámica del abandono de pulsatilla no es la misma que la de ciclamen y la de otros medicamentos. Hay un remedio nuevo, que también es muy parecido a Natron y también tiene sus parentescos con ciclamen, que es Signus Signus. Lo que pasa es que Signus Signus, ese encierro, no lo hace desde estos sentimientos de tristeza y culpa por no haber hecho lo que corresponde como ciclamen, sino es casi como un destierro, ¿no? El de Signus Signus, ¿no? Como sentirse, es otro tipo de soledad, pero también en alguien que busca la soledad como Natrum, ¿no? Y coincido con vos, no sé cómo ciclamen pulsatilla friolenta. Yo creo que es un remedio lejano a pulsatilla, ciclamen, Claro. que se lo relacione. Porque pulsatilla busca necesariamente eso. Tiene ese síntoma maravilloso de las monedas de oro, que yo lo vi en un paciente en público, ¿no? Un paciente que lo envió a la escuela de homeopatía Ajero hace muchísimos años, Darío Brosman, el hijo de Salman Brosman, que también es médico, mandó una amiga. Y entonces nosotros recién estamos haciendo el método de la homeopatía pura y salía pulsatilla en uno de los remedios, pero no era tan claro el cuadro, ¿no? Pero a mí me parecía pulsatilla. Y entonces estaba tomando la historia con Salmerón, un médico de aquellos tiempos de la escuela, y Salmerón le pregunta, ¿y sueños? ¿Tiene sueños que se repiten? Y entonces la chica dice, sí, hay uno que se repite, pero medio tonto, no sé, sí, ¿qué es? Y que voy caminando y digo, uy, mira que, y es una moneda. Y sigo caminando y digo, uy, mira ahí, es una moneda, qué sé yo. Y entonces yo, digamos así, para meter un gol de media cancha, ¿no? Le pregunto, ¿y las monedas son de plata? Y me dice, no, son de oro, pero, pero dijo como si el sueño fuera cierto, ¿no? Que fue maravilloso, había como más de 100 personas, aplaudieron, todo, porque la homeopatía tiene estas cosas Estas cosas. maravillosas, ¿no? Estas cosas maravillosas. Yo me río mucho cuando escucho hablar de medicina cuántica, ¿no? La homeopatía es la medicina cuántica. La cuántica es la homeopatía. La homeopatía es cuántico, que ha puesto de manifiesto esa información que está en las sustancias que después se convierten en remedios. Eso es lo cuántico de la homeopatía, que entró en la quinta. Nosotros medicamos desde la quinta dimensión, no nos damos cuenta. Por eso que nunca vamos a encontrar nada en los remedios, porque lo que hay ahí es información que está en la quinta dimensión, que todo lo reúne, según dicen los físicos cuánticos y los matemáticos, que todo lo asocia, donde están los símbolos, los nombres, los números, todo asociado en una dimensión de una realidad por nosotros no conocida, ¿no?
Así que bueno, qué buena esta clase Y, que diste, y Ana. el tema, Marcelo, de la relación de los síntomas que vos, bueno, eso es fundamental, como bien ha hecho Ana, y como bien, eso es comprender la dinámica existencial de un remedio. Si no se relacionan los síntomas, porque si no, todo, abandónicos, ¿cuántos hay? Pero como dijo Ana, bueno, el abandono de ciclamen no es el abandono de pulsatilla. De hecho, quizás el pulsatilla sea el que más representativo de abandono, digamos, como tipología de lo que nosotros eh, consideramos abandono, de la dependencia afectiva, tiene como ejemplo en remedios de materia médica. Si van ustedes al diccionario de simbología de Revilla, que no era homeópata, era digamos, un especialista en simbología, uno va a la palabra abandono y dice, no, perdón, va a la palabra anémona y dice ver abandono. Abandono. Sí, sí. Fíjense digamos, desde dónde parte la temática de las lágrimas vertidas por Afrodita ante su amante muerto, que es el nacimiento de la flor de anémona. Y bueno, es la relación entre síntomas en donde nuestra escuela ha sido tan pionera, la escuela de Pasquero, y donde Eugenio ha sido tan maestro, y Schaffer, Brofman, Betty, que la tienen aquí, tantos otros que han pasado por la cátedra de materia médica y que han sido, digamos, tan buenos en cuanto a la comprensión del remedio. Bueno, yo ya no hablo más, gracias. Sí, sí, tal cual lo que decís vos. En ese aspecto, la homeopatía argentina, junto con la mexicana, fueron los que todos en la década del 60, 70, 80, 90, fueron 50 años de una profundización en la lectura de la materia médica, que bueno, después se daría la mano más adelante con Vitulcas en el norte, ¿no? Pero la homeopatía, digamos, y con, bueno, tantos otros profesores, pero que empezó a tomar como otra lectura de los remedios, ¿no? Quitó a los remedios de una imagen plana, ¿no? Para hacer una imagen tridimensional y en la escuela de Pasquero hacerla todavía más profundamente con ribetes eh, holográficos, digamos así, de los remedios. Ahí está Betty, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? decís, Ana? ¿Cómo No te te va? vemos, no te No, estamos viendo. porque no tengo cámara. Bueno, Sí, se arruinó. Pero bueno, además de felicitarla a Ana, hay algo que así, digamos, muy a una pincelada general del medicamento, y cuando hablamos con pulsatilla, claramente este ciclamen dice que es muy malhumorado y muy alternante, como dijo Ana, en su modo de estar, ¿no? De pronto está triste y de pronto está contento. Pero el tema fundamental acá es la tristeza excesiva. ¿Pero por qué está triste? Porque como si hubiese hecho algo malo, exactamente, y entonces ahí unimos la culpa, esa sensación de culpa, con el estado anímico, que la pone excesivamente triste. ¿Y qué piensa entonces este Ciclamen? Ciclamen ahí piensa, además de su futuro, sus pensamientos están siempre cavilando sobre lo que va a hacer en el futuro. Y ahí es cuando puede llorar o no, pero siempre en soledad. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Yo puedo tener una pulsatilla triste en determinado momento, pero que me va a buscar compañía, y va a buscar el consuelo y va a buscar a alguien que la acompañe. Ciclamen no. Ciclamen se va a encerrar, como muy bien hizo la descripción Ana, y no va a querer compañía. Y además de estar sola, se va a poner triste.
y pensando en todas las cosas que ella no hizo o la culpa que tiene, y en su futuro donde no ve ningún, digamos, ningún bienestar, y piensa en su destino. Y eso es lo que aumenta entonces su estado de tristeza. Entonces, es importante la actitud que tiene la persona en su estado de tristeza. ¿Va a buscar o no a alguien que la consuele y compañía? Entonces, esa es una pregunta que si ella está mejor sola y busca encerrarse y no pide y no busca compañía, ya ahí con ese síntoma podemos empezar a pensar y razonar en otro medicamento, ¿eh? Porque eso es muy importante en los dos remedios, la diferencia. Bueno, y después todo lo demás que dijo muy bien Ana, pero tengamos presente que en general se presenta como una persona triste, malhumorada, y allí a veces desde la clínica quizás tengamos que investigar un poquitito la persona triste de la indiferente, porque como está triste y cavila y está silenciosa, por ahí dicen, no le presta atención a nada, no le interesa nada. Y no es el tema de indiferencia, es el tema del embotamiento, de esta dificultad de conexión que tiene ciclamen, y allí, desde el punto de vista clínico, tendríamos que investigar un poquitito y que no nos parezca que es una indiferente, cuando la dinámica en ciclamen es totalmente distinta, y el tema no predomina, digamos, no surge fuerte la indiferencia, sino que surgen los otros temas con mucha fuerza. Gracias, Exacto. Betty. Bueno, ¿Querés decir algo Gracias. más, Ana? ¿Querés agregar algo, Ana? No, totalmente, nada más que agregar, simplemente eso, de tener en cuenta que los síntomas a veces son solo nombres, solo son palabras, y hay que matizar ese síntoma, pues es la única manera de llegar, y también de entender que hay síntomas que los tomamos, al menos yo, y me equivoco, porque eso es lo secundario a otro síntoma más importante, ¿no? Claro. Y en ciclamen es un remedio que puede pasar esto, como en otros muchos, ¿eh? Pero sí. Claro. Bueno, Y gracias, Betty. antes de algunas novedades, le vamos a hablar tenés poquito tiempo, Graciela, perdóname, pero no quiero dejar que no digas algo. Bueno, primero gracias. Antes que todo, gracias Ana, gracias Cataldi, gracias Betty, espectacular lo que dieron y gracias Universidad. Una de las cosas que resaltó en la clínica, en el paciente, es la debilidad. La debilidad que lo hacía costar. Eso me lo hace diferenciar completamente de natromuriático. Y el otro es la pérdida de los sentidos, que habló el doctor Cataldi, lo cual le agradezco una barbaridad. Así que bueno, pues yo lo puedo diferenciar justamente porque además el natromuriático es afectivo y le falta a ciclamen, aparentemente lo podrá tener como síntoma, pero ahí no había venganza, ni había rencor, no había nada. Había pena, ¿no? Una pena que se metía para adentro, pero además la debilidad. Eso es lo que me llevo de este hermoso Ateneo, este hermoso encuentro. Gracias, Ana. Gracias a ti. Graciela. Gracias, Graciela, Graciela. si no le conoces, médica veterinaria de la Escuela Pasquero, una excelente profesional de hace muchos años, una guerrera, defensora de la homeopatía. Bueno, qué buena tarde tuvimos y podríamos seguir hablando. Estamos bastante locos los homeópatas, porque cuando nos juntamos, hablamos y hablamos y podríamos hablar y seguir hablando y seguir contándonos cosas y demás, como normalmente hacemos cuando tenemos la suerte de juntarnos. Pero hemos aprendido un remedio y los que teníamos idea del remedio lo hemos enriquecido, así que Ana, te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación.
lo mismo que a Gustavo, lo mismo que a Betty, lo mismo que a Graciela y a los que están ahí. Creo que contesté algunas preguntas, Harold, que hiciste, que ya estaban contestadas. Bueno, fuimos 100 entre los presentes y los que nos escuchan. Lo interesante, que lo que a mí me pone contento es que la gente no se va. Quiere decir que los temas son interesantes también para los demás, no solo para nosotros. La semana que viene, el jueves, Matías, en su ciclo, va a hablar de estos temas: autoexigencia, indulgencia y autocompasión. Pero no solo los va a describir, sino va a hablar de cuáles son las herramientas emocionales y conscientes que nosotros tenemos que cultivar para salir de estas situaciones si es que estamos atrapados en ellas, ¿no? Como siempre digo yo, esas dos patas que tiene la homeopatía respecto de la salud, como lo quería Hahnemann, ¿no? O sea, todos los elementos que podamos agregar para lograr una conciencia irreprochable, o como decía Pasquero, para cultivarnos en nosotros mismos, para alcanzar niveles superiores de conciencia. ¿Y para qué? ¿Para qué? Bueno, porque la salud tiene un propósito. La salud tiene un propósito vital. O sea, ¿para qué queremos que una persona se mejore? Para que tenga un propósito de vida, para que se reencuentre con su verdadero propósito de vida. No simplemente para estar bien, ay, estoy muy bien, se me fue esto, se me fue lo otro, sino cómo cambio el propósito vital que estaba errado, que estaba o herido, o que estaba condicionado por esta estructura energética de un remedio, ¿no? Que le pasó en esta mujer, maravilloso. Lo primero que le dijo, tan simplemente, estoy más extrovertida. Tan simple como eso, en esa palabra estaba toda la curación de esta mujer y lo que le iba a suceder después con el continuo tratamiento, ¿no? Esas expresiones que hablan de una conversión de la vida, que es lo que tienen que hacer las personas cuando se curan en homeopatía. Tienen la posibilidad y quizás la libertad o la menor atadura para convertir su vida, para tender hacia esos altos fines de la existencia que nombrara Hahnemann en el órgano. Así que bueno, los espero también en la clase de Maggie Cisco, también de este ciclo de convergencia, pero va a ir el martes a las 3 de la tarde, que Maggie Cisco lo que va a hablar de cómo utilizó ella en sus terapias, ¿no? Es una gran terapeuta, Maggie, psicóloga, la impregnología, ¿no? Y cuáles son, él me decía el otro día algo que era muy importante, Maggie, me decía, yo me he dado cuenta que con los elementos que le puedo transmitir a la gente de la impregnología, la gente se pone más amorosa, ¿no? Y se pone más amorosa, ¿por qué? Porque se comprende y porque perdona, ¿no? Y se da cuenta de que las cosas no eran con la intención que yo creí que eran, estaban dadas así. Y entonces la gente se vuelve más amorosa porque se comprende y porque perdona, ¿no? Y en ese tándem de comprensión y de perdonar aparece la energía del amor, ¿no? La energía del amor. Quizás la energía más verdadera, la más pura, la que viene de la quinta dimensión, como la energía vital. Por eso que nunca se va a poder definir la energía vital, aunque se la puede objetivar por efectos secundarios, y lo mismo el amor. ¿Por qué uno ama? A veces sí, a veces no. ¿De dónde viene esa energía? También es inexplicable, de esa quinta dimensión y de esta homeopatía cuántica, como digo yo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Gustavo, Ana, gracias Graciela, gracias Betty, les mando un abrazo muy grande desde aquí y nos encontramos el jueves que viene y el martes los que vayan a ver la conferencia de Maggie. Y feliz cumpleaños, Lakshmi, que lo estás compartiendo con nosotros y te lo agradezco. Abrazo grande a todos. Adiós. Adiós.